Leyeron el testamento de mi padre en voz alta en su funeral, y en lugar de nombrar a sus hijos, cada una de sus posesiones fue dejada a una mujer que yo jamás había visto. Mi nombre es Isabel, y en ese momento mi mundo se rompió en pedazos. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi padre confiaría más en una desconocida que en su propia sangre? Tenía que descubrir qué estaba ocultando y qué secretos había enterrado mi familia durante años. Así que dime, si tú estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías en silencio para mantener la paz o lucharías por descubrir la verdad? Comparte tu opinión, quiero escuchar tu respuesta. El repicar grave de las campanas se extendía sobre el valle de Ronda como un lamento antiguo. El aire de la tarde olía a cera y a jazmín, mezclado con el murmullo de los vecinos que llenaban la nave de piedra de la iglesia. Yo estaba allí, de pie, con las manos frías, despidiendo a mi padre Ricardo, sin sospechar que aquel día no solo enterraría a un hombre, sino también la imagen que yo había guardado de mi familia. El sacerdote terminó la misa con solemnidad, y después, en el atrio, se anunció que se leería la carta que mi padre había dejado sellada. Todos nos reunimos en el patio empedrado, bajo la sombra de los olivos viejos. El sobre, cerrado con cera roja, pasó de mano en mano hasta que uno de los mayores de la familia rompió el sello con cierta teatralidad. El murmullo se apagó de golpe cuando escuchamos la primera frase: yo, Ricardo Morales, dispongo que todos mis bienes, tierras y cuentas queden en manos de Inés Delgado. El nombre cayó como un trueno. Inés, una mujer de mediana edad, a la que apenas conocíamos, permaneció erguida, con una calma inquietante, como si ya hubiera ensayado ese momento 1000 veces. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Busqué los ojos de mi hermano Alejandro, esperando encontrar en ellos la misma sorpresa, la misma incredulidad. Pero no. Él mantenía el gesto sereno, casi calculado, y esa frialdad me atravesó más que la noticia en sí. Doña Carmen, mi tía, me rozó el brazo con suavidad y murmuró al oído: Isabel, recuerda lo que tu padre te dijo una vez, lo de la llave de olivo. Yo parpadeé, confundida. Aquella frase, pronunciada meses atrás por mi padre en un tono extraño, volvía ahora como un eco. Guarda la llave de olivo, hija, te servirá cuando yo no esté. Entonces no lo entendí, y ahora, de repente, me parecía una advertencia que debía descifrar. Mientras tanto, los murmullos crecían. Algunos miraban a Inés con desconcierto, otros cuchicheaban nombres y conjeturas. Alejandro, con gesto protector, se acercó a mí y susurró: tranquila, todo está bajo control. Pero su mirada no coincidía con sus palabras. Había en sus ojos un brillo frío, un destello que me decía que sabía más de lo que aparentaba. Me obligué a mantener la compostura. El orgullo me exigía no llorar allí, frente a todos, ni dejar que Inés viera mi desconcierto. Inés, con una sonrisa leve, pronunció entonces la frase que desgarró lo poco que quedaba de mi calma. Ricardo me eligió a mí por razones que ninguno de ustedes comprendería. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La familia entera la miró, pero ella no se inmutó. Carmen apretó mi mano con fuerza, como queriendo sostenerme. Cuando el acto terminó y la gente empezó a dispersarse, observé algo que me heló aún más. Alejandro, creyendo que nadie lo veía, se acercó a Inés. Entre los pliegues de su chaqueta, sacó discretamente un sobre marrón y se lo entregó. Ella lo tomó sin decir palabra, apenas con una inclinación de cabeza. Me quedé paralizada, el corazón golpeando como un martillo en mi pecho. No podía escuchar nada a mi alrededor, solo la certeza creciente de que había secretos que mi padre no alcanzó a revelar, secretos que ahora estaban enterrados con él, pero que Alejandro e Inés parecían compartir. Mientras todos se marchaban del atrio, juré en silencio. Algo falta en esta historia. Papá me dejó señales.
Yo voy a encontrarlas. Y fue entonces, bajo el tañido final de las campanas de la tarde, cuando entendí que mi verdadera lucha apenas comenzaba. El banquete después del entierro parecía más una coronación que un duelo. En el comedor de la casa de la viña, con las paredes encaladas y la madera oscura perfumada por años de mosto, Inés se sentó en la cabecera como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Un mantel de lino impecable, copas altas de cristal y una fila de botellas de Jerez que brillaban bajo la lámpara antigua. Nadie preguntó si debía ocupar ese sitio. Simplemente se hizo el silencio cuando ella apoyó las manos sobre la mesa. Ricardo no quería que el patrimonio se dividiera, dijo con una calma que me irritó, como si leyera en voz alta una verdad indiscutible. Me habló de continuidad, de proteger lo que construyó. A veces las decisiones más duras son las más necesarias. Alejandro asintió sin mirarme. Padre sabía lo que hacía. Tenemos que honrar su criterio. Su voz, firme y suave a la vez, hacía que los demás respiraran más tranquilos y sentí como varias miradas, antes indecisas, empezaban a inclinarse del lado de Inés y de él. El rumor de cubiertos y platos volvió poco a poco, pero el peso de aquella frase se quedó flotando sobre el pan y el aceite de oliva, sobre el aroma a ajo y a romero. Yo probé un sorbo de Jerez para aliviar la garganta seca. El vino tenía el calor del sol atrapado en las barricas, pero no me calmó. Recordé el sobre que Alejandro había deslizado a Inés en el atrio, y el susurro de mi tía Carmen sobre la llave de olivo. Me obligué a hablar con naturalidad, como quien trata un asunto menor. Padre también defendía la transparencia. Si hay razones, las entenderemos mejor si las conocemos. Inés me dedicó una sonrisa breve, tan pulida como el filo de un cuchillo. No todo puede ponerse en palabras sin hacer daño, Isabel. A veces la discreción es otra forma de proteger. No respondí. Observé en silencio. Alejandro servía Jerez a los mayores, hacía una broma a los primos pequeños, disponía los tiempos de la comida con una atención que no le conocía. Inés, por su parte, no se perdía un gesto. Controlaba la conversación con frases medidas, ofreciendo recuerdos de mi padre que sonaban precisos, casi ensayados. De cuando en cuando apoyaba la yema de los dedos en el mantel, como si marcara compases. Carmen, sentada a mi derecha, inclinó la cabeza hacia mí sin que los demás lo notaran. Tu padre guardaba un baúl de madera en el almacén viejo detrás de las barricas, murmuró. Si la llave de olivo es la que pienso, abrirá ese candado. Asentí imperceptiblemente. A mi izquierda, el tío Mateo relataba anécdotas de vendimias pasadas y la mesa reía de vez en cuando, agradecida por distracciones fáciles. La casa parecía respirar con ese ritmo antiguo de familia, pero debajo corría una corriente fría, como agua subterránea. Sentí la necesidad de tantear los límites. Inés, dije con suavidad, cuando se habla de no dividir, ¿se habla también de no excluir? Se oyó el leve golpecito de su copa al posar sobre el mantel. El último testamento es el único válido, afirmó sin elevar la voz, y en él está todo dicho. No hubo estridencia, pero fue un golpe seco. Varias cabezas asintieron. Alejandro volvió a asentir también, aunque sus ojos, por una fracción de segundo, evitaron los míos. Ese parpadeo bastó para confirmarme que aquella aparente unanimidad tenía fisuras. El resto de la cena transcurrió con una normalidad forzada. Se sirvió rabo de toro con patatas y una ensalada de tomates que olía a huerto. Inés preguntó por la próxima cosecha, por el estado del lagar, por el mantenimiento del pozo. Alejandro respondía con soltura. Yo conté los espacios muertos entre frase y frase, midiendo los huecos por donde podría colarse la verdad. Cuando los mayores se levantaron a tomar café en el patio y los primos corrieron hacia la cocina, aproveché el ir y venir para desaparecer por el pasillo. La casa, con sus paredes gruesas,
Guardaba bien los secretos. Crucé el corredor, donde aún colgaba la foto de mi primera vendimia con padre, los dos cubiertos de polvo dorado, riendo a carcajadas. Empujé la puerta de su cuarto. El olor a jabón de afeitar, a cuero y a madera encerada me golpeó con una ternura que dolía. El cajón de la mesilla se abrió con el mismo chirrido de siempre. Entre libretas, una navaja y un rosario de aceitunas secas, apareció la llave. Era pequeña, tallada en madera de olivo, con una muesca irregular en la cabeza que recordaba la forma de una hoja. La tomé. Era cálida, como si hubiera esperado en silencio a que yo la buscara. Guardé la llave en el bolsillo interior de mi chaqueta y respiré hondo. Al volver sobre mis pasos, escuché voces en el pasillo. ¿Has visto a Isabel?, preguntó Alejandro en tono casual. Me pegué a la pared hasta que las sombras se alejaron hacia el patio. Regresé al comedor con la expresión más neutra que pude. Inés me miró un instante, larga y fija, como si midiera la distancia entre nosotras. Sonrió, pero esa vez su sonrisa no alcanzó los ojos. Me senté de nuevo. El café humeaba en las tazas y el jerez volvía a circular. En apariencia, nada había cambiado. Tal vez por eso noté con más claridad el peso de la llave contra mi costado. No era pesada, era una promesa. Debajo de la casa, detrás de las barricas, me esperaba un candado. Y quizá, detrás de ese candado, la versión de mi padre que nadie nos había contado. La última voluntad es la única válida, acababa de decir Inés. Repetí la frase en mi mente y sonreí para mí, muy despacio. A veces, lo último que se muestra no es lo último que se escribe, y a veces lo que se escribe se guarda en madera viva, no en papel. Esa noche supe que no me dejaría aislar. Si Inés y Alejandro creían haber cerrado todas las puertas, era porque aún no habían oído el clic de una cerradura antigua abriéndose en la oscuridad. A medianoche, cuando la casa por fin dejó de crujir con las conversaciones del duelo, bajé sola a la bodega. La lámpara portátil tembló en mi mano y el aire estaba espeso de mosto, madera húmeda y cal. Los toneles dormían alineados como gigantes, y el eco de mis pasos parecía ajeno, como si perteneciera a otra persona. Recordé la frase de mi padre, repetida tantas veces que se había vuelto oración. Cuando no sepas qué hacer, confía en la madera. La madera siempre guarda lo justo. Saqué la pequeña llave de olivo del bolsillo y la presenté al candado del baúl. Encajó con una intimidad que me erizó la piel. Giré. Un clic antiguo partió el silencio. Bajo la tapa apareció una manta de lana áspera, un cuaderno de tapas negras y una caja fina de fotografías. El olor a tinta seca y polvo viejo me envolvió como un abrazo que llega tarde. Tomé primero el cuaderno. En la portada, estampado en tinta morada, se leía Ayuntamiento de Ronda. Junto al sello, la rúbrica de un funcionario. No era un cuaderno cualquiera de campo. Mi padre había hecho validar algo. Mis dedos buscaron una explicación en el relieve del sello, como si el papel quisiera hablar. Pasé las primeras páginas. Apuntes de poda, gastos de sulfato, pagos a temporeros, todo meticuloso, con fechas y cantidades. En la esquina de varias hojas, su letra firme repetía ordenar, no poseer, una máxima suya que yo asociaba con el vino bien hecho. A mitad del cuaderno, un folio suelto, diferente al resto, me cortó el movimiento. Era un borrador de disposición. No dejar el control en manos de una sola persona. Evitar concentración de decisiones. Distribuir por áreas, con corresponsabilidad. Abajo, iniciales, RM y un trazo interrumpido, como si alguien lo hubiera llamado de repente. Sentí que la bodega tomaba aire conmigo. Volví a la caja de fotos para recuperar el pulso. La primera imagen me atravesó. Feria de abril. Farolillos, trajes de lunares, mi padre Ricardo sonriendo de medio lado y a su lado Inés
elegante, un clavel blanco en el pelo. No había intimidad desbordada, pero sí complicidad. Al reverso, en la letra rápida de mi padre, trato cerrado, repartir como acordamos. Sin fechas, sin nombres, pero con la seguridad de quien ya había decidido. La tinta estaba deslavada, como si el tiempo se hubiera empeñado en borrar la prueba sin conseguirlo. Volví al cuaderno. Encontré una página con una lista titulada Cuentas auxiliares. Debajo, abreviaturas y bancos. Entre ellas, I.M. repetido 2 veces. Tragué saliva. Podía ser Isabel Morales, mi nombre completo, pero también Inés algo. La duda me quemó. Seguí leyendo. En lápiz, junto a la segunda I.M., mi padre añadió: Estudios Proyecto Viña Joven. Solté el aire. Era yo. En la margen inferior, otra nota. Si falta mi firma, acudir a ayuntamiento con este cuaderno. El sello morado brilló de nuevo en mi cabeza como una salida posible. Pasé más hojas. Encontré un cuadro de reparto hecho a mano, torpe y noble como su forma de atarse los cordones. Viñedo, partes iguales, casa, A. Alejandro, con obligación de mantenimiento de Carmen. Liquidez, I.M., destinada a formación y modernización. Me quedé mirando aquella matemática afectiva, exacta en su justicia doméstica. No había rastro de la cesión total que Inés proclamaba. No había coronación, había equilibrio. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el baúl abierto. La lámpara dibujaba óvalos de luz en las duelas de roble. La bodega olía a su voz. En la pared, una telaraña atrapaba brillos mínimos. Supe, con una certeza que no admitía teatro, que mi padre no había querido dejar todo en manos de una sola persona. Había pensado en la continuidad, en la casa, en Carmen, en Alejandro, en mí. Y había dejado rastros: el sello del ayuntamiento, el borrador, la lista de cuentas, la foto con esa frase al dorso. El corazón me pedía correr escaleras arriba y gritarlo. La razón me ordenó guardar. Saqué el teléfono y fotografié cada página, la portada con el sello, el cuadro de reparto, las anotaciones con I.M., el folio del borrador, el reverso de la foto. Repetí el gesto por si el miedo me hacía torpe. Luego devolví todo al baúl, menos el cuaderno. Dudé. El papel crujió como quien protesta. Al final, envolví el cuaderno en la manta y lo deslicé en una rendija detrás de los toneles, junto a un ladrillo suelto que mi padre siempre decía que aguantaba por orgullo. El baúl volvió a cerrarse con otro clic, esta vez más rápido. Entonces oí pasos. Arriba, en el suelo de madera de la sala, una pisada larga, otra más corta, un pequeño arrastre que conocía desde niña. Alejandro. Caminaba despacio, no tanteando el espacio, sino buscando. La luz de su linterna barrió por un segundo las rendijas del entarimado y creó cuchillos de claridad sobre mi techo de piedra. Apagué la lámpara y la oscuridad me llenó de golpe. El olor a uva se hizo más dulce, casi metálico. Isabel, llamó mi nombre, no muy alto. ¿Estás abajo? Tragué saliva. Apreté el móvil contra la palma. Podía decir sí y salir a su encuentro con una sonrisa aprendida, o podía quedarme inmóvil dejando que el silencio decidiera por mí. Los pasos retrocedieron un poco, luego avanzaron hacia la trampilla. El pomo de hierro se movió con un roce. Por un instante, el tiempo se abrió como una puerta antigua, o entraba la luz con él, o me quedaba a oscuras protegiendo lo hallado. Comprendí, con la sangre caliente aún en las mejillas, que ya no era la misma que bajó. El cuaderno, el sello, las iniciales, la foto, todo formaba una verdad respirando bajo mis manos. Y arriba, el peso de otro secreto andaba de puntillas buscando mi nombre. El pomo sonó de nuevo. La madera crujió. Alejandro estaba buscándome. Al amanecer, el pueblo ya hablaba por mí. Alejandro había colgado en el tablón digital de la comarca
un anuncio donde insinuaba que yo, Isabel Morales, pensaba vender parte de la finca. La foto mostraba la verja abierta y una hilera de olivos en contraluz, como si hubieran perdido dueño. Los teléfonos vibraban en los bolsillos de la plaza y cada vibración era un juicio breve. No iba a permitir que el rumor caminara más rápido que la verdad. Recordé el cuaderno con el sello del ayuntamiento y las iniciales IM, junto a un apunte de mi padre. Viña Joven, Estudios. Si mi nombre estaba allí, también debía quedar un rastro fuera de casa. Busqué a Lucía, mi amiga de la escuela, ahora en archivos municipales. La hallé en el bar de tapas soplando una cucharada de gazpacho. Necesito saber si existe algo depositado por Ricardo. Una nota, un índice, lo que sea, le dije. Lucía dejó la cuchara y me miró con seriedad. Si existe, estará en legajos de disposiciones privadas. No es testamento, pero algunos dejan cartas para abrirse en familia. Dame un par de horas. Apreté el asa del bolso donde guardaba la llave de olivo. Desde la calle, el mensaje de Alejandro seguía coleando. Algunas caras conocidas me saludaban con sonrisas corteses que escondían curiosidad. Antes de irme, apareció tía Carmen con el delantal manchado de harina. Isabel, ven. Me llevó a la trastienda de la panadería, donde olía a anís. Bajó la voz. La noche antes de que tu padre empeorara, firmé como testigo un sobre cerrado. Para abrirse en familia si yo no regreso, dijo. No pregunté. Me tiembla el pulso de pensarlo. Su confesión encajó como pieza nueva en el rompecabezas. Crucé la plaza hacia el ayuntamiento y me tropecé con mi tío Mateo en la terraza del Café Romero. Removía su cortado con gestos nerviosos. ¿Has visto lo que publicó Alejandro? Pregunté. El chico cree que protege la finca, murmuró, evitando mis ojos. ¿Cree o le conviene? Repliqué. Se encogió de hombros y cambió de tema con torpeza. Tomé nota mental. Mateo le debía algo a mi hermano. El móvil vibró. Mensaje de Lucía. Ven, urgente. Bajé a la sala de archivo, fresca y silenciosa. Lucía me esperaba con 3 carpetas grises. Encontré una constancia de depósito de Ricardo Morales. Aquí no hay testamentos, pero sí un índice de documentos privados. Mira, señaló. Carta privada a la familia. Abrir solo en reunión familiar. Debajo, firma de mi padre y fecha de hace 6 meses. Por primera vez en días, el suelo dejó de inclinarse. Lucía deslizó otra carpeta. Hay una nota marginal. En caso de conflicto, remítanse al cuaderno con sello municipal. Asentí. La tinta violeta volvió a arderme en la memoria. Necesito abrir esa carta en casa, con todos, dije. Lucía me apretó los antebrazos. Hazlo a la luz del día, no dejes que te arrinconen. Volví a la plaza con la constancia en el bolso. El rumor, caprichoso, empezaba a girar. Dicen que hay carta del difunto, escuché. Entonces lo de la venta era cuento, respondió otra voz. Tía Carmen, desde la panadería, me dedicó un gesto cómplice. Escribí a Alejandro. Esta tarde, en la casa, en familia, abrimos la carta. No quería guerra en la plaza, quería paredes, mesa larga y la llave de olivo sobre el mantel. Mientras tecleaba, vi a Mateo pagar. La luz de su pantalla se reflejó en el cristal y por un segundo leí en su WhatsApp. ¿Está buscando la carta? Haz algo. El destinatario era Alejandro. Mateo guardó el móvil con un gesto brusco. Me aseguré de doblar bien la constancia. El sol caía sobre el empedrado y las campanas marcaron la 1. Sabía que la carta privada existía, que había un testigo y un sello. Sabía, también, que Alejandro no se quedaría quieto. Caminé hacia casa midiendo el aire y preparando la mesa donde, por fin, la verdad tendría que sentarse con nosotros. Llegamos a la hora de la siesta, cuando el aire del campo se queda quieto. En la sala principal, los retratos de los Morales vigilan como jueces viejos. La familia ocupa el perímetro.
tío Mateo junto al aparador, Carmen en la mecedora, mis primos en la puerta. Alejandro ha elegido la cabecera. Yo me siento enfrente. Entonces aparece Inés con un vestido negro sobrio, el pelo recogido y una serenidad que parece ensayada. He venido por respeto, dice. Ricardo quería que la finca se mantuviera unida. Nada de ventas ni particiones. La frase cae sobre el rumor del pueblo. Todos han visto el anuncio que Alejandro dejó en el tablón. Isabel venderá. Me aferro al respaldo. Si hablamos de respeto, respondo, hablemos claro. ¿Qué te une a mi padre, además de un sobre con tu nombre? Inés inclina la cabeza como si dictara una lección. Compartíamos una visión. A veces las familias destruyen lo que reparten. Él me pidió proteger lo que había construido. Y la última voluntad es la única válida. Alejandro asiente con gravedad. Yo saco de mi bolso la foto de la feria de abril. Mi padre joven con Inés entre farolillos. Luego abro el cuaderno del sótano y coloco la hoja donde se lee a lápiz no dejar a una sola persona el control. Al lado, el papel con el sello del ayuntamiento. Carmen se ajusta las gafas, roza la página y afirma. Es su letra, de los últimos meses, pero suya. El cuello de Inés se tiñe de un rubor fugaz. Alejandro carraspea. Un apunte no es una disposición, dice. Papá pudo cambiar de idea. Yo solo cumplo su voluntad de preservar la finca. ¿Preservarla o guardarla bajo una sola llave? Pregunto. Aquí hay otra llave. Pongo sobre el mantel la de olivo. Varios se inclinan para verla. Mateo intenta mediar. Todos queremos lo mejor. Si Inés fue su confidente, escuchemos. Entonces escuchad, dice ella. Impecable. Ricardo temía que Isabel, por ingenuidad, aceptara ofertas. Alguien debía cuidar la unidad. Las miradas me pesan. Podría defender mis capacidades, pero vine a mostrar pruebas. Leo en voz alta la frase del cuaderno. Resuena como un eco obstinado. Inés baja los ojos un segundo. Ese segundo me basta. Está fuera de contexto, replica. Habla de capataces, no de herencias. El sello municipal sugiere otra cosa. Apunto. Y hay un índice de cuentas a nombre de I.M. Papá planeaba responsabilidades compartidas. Carmen interviene, firme. Yo firmé como testigo un sobre suyo. Habló de una carta para abrir con la familia. Si hay carta, la leeremos todos. Alejandro me mira con dureza. No convertirás esto en un circo. El pueblo ya está bastante alterado con tus idas al archivo. El pueblo se agita con rumores, respondo. Por eso estamos aquí, para que la verdad no se pierda en la plaza. No quiero vender, quiero entender. Inés cruza una pierna y apoya las manos en el regazo. Mi relación con Ricardo fue de confianza y trabajo. No voy a excusarme por cuidar lo que él me pidió. ¿Ese encargo incluía transferencias a tu cuenta? Pregunto. En el cuaderno hay depósitos que coinciden con tus iniciales. Si todo era tan recto, ¿por qué ocultarlo tras un todo para Inés? La sala se encoge. Mateo juguetea con las llaves. Mis primos se miran en silencio, como esperando una señal. Siento a la casa oler a madera húmeda y uva vieja. Basta, dice Alejandro. Isabel, no sabes lo que dices. Lo sé, y si me falta algo, llega en breve. Como si la casa hubiera oído la señal, llaman a la puerta. El golpe retumba. Carmen se levanta. Entra un joven con chaleco del ayuntamiento y un sobre grande. Entrega administrativa, anuncia. Copia de carta privada depositada por Ricardo Morales, según solicitud ciudadana. Señora Isabel Morales. Lucía, discreta en el umbral, me dedica una media sonrisa. La sala toma aire. Recibo el sobre con el sello municipal. Ahora sí, digo. Abramos, en familia, lo que mi padre quiso que leyéramos juntos. El vestido negro de Inés cruje al tensarse.
La frase del cuaderno, junto a la carta, parece ponerse de pie. Las velas de la capilla chisporrotean y huelen a cera y romero. Nos sentamos en semicírculo frente al atril de madera. Doña Carmen me entrega el sobre con el sello del ayuntamiento como si pesara más de lo que aparenta. Respiro hondo y rompo el borde. La carta privada de mi padre cruje como un pequeño animal que despierta. Leo en voz alta, cuidando que no me tiemble la voz. A mi familia, no amontonéis todo en una sola mano, por muy digna que parezca. La viña se sostiene con varios puntales. Quiero que Isabel tenga parte propia y que Carmen vigile el paso de una llave a otra. Una exclamación breve se escapa de una de mis primas. Inés, sentada al final del banco, mantiene el mentón alto. Alejandro cruza los brazos como quien espera turno. Ricardo escribía metáforas, dice Inés, tranquila. Eso no sustituye a la voluntad final. Metáforas o no, responde Carmen. Yo estaba cuando selló esta carta, y me miró a los ojos para decir, Carmen, si hace falta, abre tú primero. Alejandro se adelanta un paso. Una carta no es un testamento. Papá pudo confiar tareas a Inés. La finca necesita una sola dirección. No contesto. Coloco sobre el atril el cuaderno con el sello del ayuntamiento y la hoja del inventario con las siglas IM. Varios se inclinan para ver. Señalo la línea donde aparecen depósitos periódicos. Aquí, IM. Papá preparaba cuentas separadas. Y aquí, su frase, escrita del mismo puño. No quería una sola mano. Mateo carraspea, incómodo. Quizá IM no sea Isabel Morales. Aventura. Podría ser ingresos menores. Carmen le clava la mirada. Yo vi a Ricardo marcar esas letras y decir, esto es para la niña. No juraría en falso por un capricho. La capilla se llena de un zumbido bajo. Siento el frío de la piedra en los tobillos y aún así algo cálido me sube al pecho. Doblo la carta y la apoyo sobre el cuaderno, como dos piezas que por fin encajan. Además, añado, papá habló de llaves. No era solo una figura. Saco la llave de olivo y la dejo en el atril. La veta clara reluce en la llama. Inés no parpadea. Una llave puede abrir muchas cosas, dice. Una bodega, un recuerdo. Carmen se levanta despacio. Del bolsillo de su chaqueta saca una pequeña bolsita de tela y vierte en su palma un gemelo de madera, tallado con la misma veta. Esta es la hermana de esa llave, anuncia. Ricardo me la confió para el caso de transición. Dijo, cuando haga falta, Carmen, tú custodias y abres. Y me dio esta bolsa para que nadie la confundiera. Las cabezas giran hacia Alejandro. Él sonríe sin humor. Qué casualidad que aparezcan ahora dos llaves y papeles poéticos, murmura. Isabel ha convertido el duelo en una casa de tesoros. No, hijo, responde Carmen con una firmeza que no le conocía. Esto se llama memoria, y la memoria, si no se guarda, se pudre. Yo retomo la carta y leo otro párrafo. No carguéis a Isabel con sospechas. Ha aprendido a escuchar la tierra. Dadle una hilera propia, que Carmen supervise el trasvase, sin prisa y sin sobresaltos. Los ojos de Mateo se humedecen. Una de las tías hace la señal de la cruz. Insisto, dice Inés, todo esto no cambia el hecho de que Ricardo me pidió proteger la unidad. Me conocía mejor que a nadie. Te conocía, replico, pero también me conocía a mí, y quiso que yo tuviera voz y llave, no para partir la viña como una hogaza, sino para sostenerla con más de un puntal. Alejandro da un golpe con los nudillos sobre el banco. Se acabó la poesía. Si tanto confía esa carta, que venga el ayuntamiento a explicarla. Mientras tanto, la gestión no cambia. Yo sigo al mando. La gestión no es un trono, dice Carmen, es un servicio. Y hoy el servicio exige reconocer lo que Ricardo dejó escrito y firmado. El rumor crece. Lucía, pegada a la puerta,
Me lanza una mirada de aliento. Mateo baja la vista. Inés, por primera vez, consulta su móvil debajo del pañuelo negro. Veo el destello de la pantalla y el movimiento rápido de sus pulgares. El sonido de un mensaje enviado corta el aire como un alfiler. ¿Qué haces?, pregunto sin poder evitarlo. Aviso al capataz de que todo sigue en orden. Sonríe. La cosecha no espera discusiones. Carmen se coloca junto a mí, a la vista de todos, y alza la llave gemela. Yo asumo lo que Ricardo me encargó, declara. Desde hoy, ninguna puerta se abre sin que Isabel esté presente, ni una sola. Las velas crepitan. Coloco mi mano sobre la de ella y por un segundo el suelo deja de moverse bajo mis pies. Alejandro respira hondo, traza un gesto con la mano que parece un adiós a la paciencia y se aparta del atril. Haremos lo que sea necesario, dice con voz baja. No os hagáis daño jugando con madera y papeles. Inés vuelve a mirar el móvil. Esta vez la luz le refleja en los ojos. Carmen, a mi lado, susurra lo justo para que yo sola la oiga. Que miren, estamos de cara. Yo asiento. Recojo la carta, el cuaderno y las 2 llaves. Las guardo en la bolsa de tela, notando el peso compartido. Nos volvemos hacia la familia, que ahora guarda un silencio que no es miedo, sino expectativa. Habíamos ganado una forma de verdad, aunque no todo el terreno. Al salir, el viento mueve las ramas del olivo junto a la capilla. Detrás de mí, el teléfono de Inés vibra otra vez. Ella lo desbloquea, escribe rápido y baja el brillo. Cuando pasa a mi lado, percibo su perfume a azahar y un murmullo que no es plegaria. Más tarde, en el corredor, veo a Alejandro inclinarse sobre su pantalla. Fugaz, pero nítido, aparece un mensaje de Inés. Es hora de usar el plan de reserva. Las banderitas del barrio flamean como si aplaudieran una función que no quiero protagonizar. El salón comunitario huele a madera vieja. Las vecinas miran por la puerta entreabierta. Última exposición para que no quede duda, anuncia Alejandro, ocupando el centro. Saca una carpeta azul y despliega un cuadro con cifras rojas. Isabel debe tanto y tanto, los intereses crecen. Si amamos la finca, debemos protegerla de imprudencias. Mi apellido, repetido en cada renglón, me pincha los ojos. Carmen aprieta mi codo. Inés, de negro mate, cruza las piernas y mira al techo, aburrida. Lucía se mantiene junto a la mesa del equipo de sonido, un sobre blanco en el bolso. Antes de tragarnos estas cuentas, digo, que las vea un banco. Ya las vio, responde Alejandro. Aquí están los comprobantes. Levanta varias impresiones. Las fechas y firmas coinciden. La sala murmura. Siempre supe que la niña gastaba más, susurra una tía. Lucía da un paso al frente. Con permiso, soy Lucía Gómez, trabajé 10 años en caja. Ayer pedí a la sucursal un cotejo de estas operaciones. Abre el sobre. El banco confirma que las imágenes que circulan son capturas manipuladas. Los montos fueron editados, no hay rastro de esos cargos en los sistemas. El murmullo se vuelve un oleaje de ¿cómo? Alejandro intenta reír. Siempre hay un error de sistema. Los errores no llevan sombra de recorte en la cifra, replica Lucía. Y aquí se ve. Pasa la hoja. Varios asienten. Inés se inclina hacia Alejandro y le susurra algo. Me tiembla el pulso, pero la voz sale limpia. Yo también traje algo. Alzo el móvil. Una conversación grabada hace una semana en la cocina. Pulso el icono. Se oye la voz de Inés, clara. Tienes que sacarla del cuadro cuanto antes. Hazla parecer un riesgo. Empieza por las deudas. Yo te paso los números. Luego, Alejandro. ¿Y si Carmen pregunta? Inés. Que pregunte. Diremos que es por el bien de todos. El salón calla. Solo cruje la madera. Inés, pálida, endereza la espalda. Eso está fuera de contexto, dice. Era sobre proveedores. ¿Proveedores que se llaman Isabel Morales? Pregunto. ¿O proveedores con mi firma recortada?
Alejandro mira a los retratos del club. Evita mis ojos. Mateo carraspea. Su silla rechina al levantarse. Yo... Se pasa el pañuelo por la nuca. Recibí dinero de Alejandro. Para gestiones, dijo. Compré silencio. No pregunté. Isabel, perdóname. Sus palabras caen como una piedra en un plato. Carmen respira hondo. Gracias por decirlo, murmura. Más vale tarde. Bien ensayado, escupe Inés. Un numerito emotivo no invalida el documento de Ricardo. Nadie ha negado a Ricardo, respondo. Negamos la farsa que montasteis sobre su nombre. Más manos piden ver el oficio. Lucía las guía. Un primo joven compara con las impresiones de Alejandro y señala la sombra gris alrededor de una cifra. Aquí hay edición, dice, sorprendido. Alejandro vuelve a la carga. Aunque ese cuadro tenga errores, el fondo es cierto. Isabel no está preparada. Estar preparada, dice Carmen, es no tolerar trampas. Inés recoge su bolso. Se levanta con lentitud controlada. «Creéis que hoy habéis ganado», dice, mirando cada rostro. «Pero nadie entiende la voluntad de Ricardo mejor que yo. Si la entendieras, no habrías necesitado recortar números», dice Lucía. «Basta», Inés alza la mano. «Ya me cansé de asambleas». Al pasar junto a mí, baja la voz. «Vais a arrepentiros de desafiar lo que Ricardo quería. Su perfume de azahar queda flotando cuando la puerta se cierra. Alejandro no la sigue. Mira el suelo como si buscara allí un argumento. Me vuelvo a los míos. No aplaude nadie. La sala suelta el aire contenido. Falta camino, dice Carmen, pero la piedra grande ya se movió. La moveremos entera, respondo. Paso a paso y a la vista de todos. Lucía me aprieta la mano. Mateo, con la cabeza gacha, pide que anoten su confesión en el acta vecinal. Afuera, las banderitas siguen flameando. Por primera vez, desde el entierro de mi padre, me parecen señales, no burlas del viento. Inés desapareció durante un día entero. A media mañana ya corría por ronda un rumor con dos versiones: que fue a la notaría antigua a pedir copias o que se presentó en el archivo municipal para rebuscar legajos. No hizo falta que nadie dijera su nombre. Bastó con el hueco de su silla y el silencio tenso de Alejandro. Recordé su amenaza velada en el salón comunal y me dolió la nuca, como si la frase siguiera tallando. Alejandro pasó la mañana entrando y saliendo de la casa solariega, con el móvil pegado a la oreja y una sonrisa que no le tocaba los ojos. Bajé a la plaza. Era día de mercado y las cajas de higos formaban mosaicos. En la tienda de Doña Pilar murmuraban: «La de negro anda pidiendo fotocopias». Sonreí, pedí café y sal y salí al sol. Me esperaban Carmen, con su pañuelo verde, y Mateo, serio como cuando se avecina tormenta. Detrás de ellos, el alcalde pedáneo, don Eusebio, llevaba una carpeta sellada. «Hija», dijo Carmen, «si Inés enseña papeles, nosotros enseñaremos costumbre y memoria». Don Eusebio abrió un folio. «He revisado el libro de actas vecinales. Consta que Carmen presenció el depósito que hizo tu padre, Ricardo, en la capilla. Por usos de aquí, ese testimonio es válido para guiar la transición mientras se aclara cualquier discrepancia. No sustituye documentos, pero legitima tu cuidado del patrimonio». Asentí despacio. La noticia salió por las puertas como olor a pan. Mateo adelantó un llavero que tintineó. «He sido cobarde», dijo. «Hoy no. Aquí están las llaves del lagar y de la bodega. Y este es el libro de existencias». Ricardo lo actualizó hasta la semana en que empezó a faltarle el aire. El cuero aún olía a barrica. Con Lucía, que acababa de llegar, contamos las cubas, cotejamos litros, marcamos con tiza las bocas selladas. La bodega olía a uva en reposo y madera. Don Eusebio tomó unas fotos para anexarlas al acta. A la salida, la luz del patio me pareció más franca. «Lo siguiente es público.
anuncié en el patio de secado, donde los racimos reposaban sobre las cañas. Ricardo dejó en su libreta las proporciones de reparto del beneficio. A la viuda de Julián, 5% por la vendimia del norte. A los primos de Arcos, 3% por sostener el riego en agosto. Al fondo de mantenimiento, 10%. El resto, cuentas abiertas cada mes en el tablón de doña Pilar. Un primo negó. Una tía dijo que la finca no se lee como catecismo. Otro gritó que los porcentajes son un capricho. Lucía leyó, línea por línea, la letra de Ricardo. Carmen se plantó a mi lado. Mateo confirmó cada cifra, recordando turnos de poda y horas de tractor. El murmullo bajó como cuando se apaga el viento. Si no confiáis, propuse, hacemos inventario abierto el sábado. El que quiera, entra y mira, sin secretos. Y cada venta a la cooperativa se publica. Si alguien demuestra que un porcentaje no corresponde, lo corregimos delante de todos. ¿Y Alejandro? Preguntó una voz. Es mi hermano, tendrá su parte, pero no volverá a decidir solo. Aquí hay manos que trabajan y ojos que ven. El clímax llegó sin trompeta. Un grupo de tíos mayores, los que suelen quedarse al margen, asintieron. Que se haga como dice la libreta, dijo uno. Don Eusebio levantó la carpeta. Queda anotado que la comunidad acuerda la administración transitoria en manos de Isabel, con veeduría de Carmen y Mateo. No hubo aplausos, hubo un silencio de acuerdo. Al terminar, doña Pilar me pidió el cartel con los porcentajes para colgarlo junto al precio de las naranjas. Me tembló el pulso al escribir, pero la tiza corrió sin romperse. La tarde se estiraba sobre los tendederos como una sábana clara. Caminé hacia casa con el cuaderno contra el pecho. El teléfono vibró. Número oculto. Abrí el mensaje. Esta noche ven a la ermita. Habrá algo de tu padre. No firmaba nadie. Sentí el peso de las llaves en el bolsillo. Miré el campanario. El sol bajaba detrás de la sierra como si guardara un secreto. Respondí con una sola palabra. Iré. La noche olía a piedra fría y a cera. Empujé la puerta de la pequeña ermita y el gozné se quejó como un animal viejo. Dentro, el aire estaba quieto, cortado por un hilo de incienso que subía desde un vaso de barro. Dejé que los ojos se acostumbraran a la penumbra. El altar de madera de castaño brillaba apagado. Detrás, donde las tablas no ajustaban perfectamente, asomaba un bulto envuelto en una tela de lino, atado con un cordel vasto. Supe, antes de tocarlo, que era para mí. Recordé el mensaje anónimo. Esta noche, en la ermita, habrá algo de tu padre. Y como un eco bajo la bóveda, oí en la memoria la advertencia de Ricardo. No amontones todo en una sola mano. Me acerqué con la llave de olivo en el bolsillo, por pura manía, aunque no había cerradura. El lino estaba tibio, como si acabaran de dejarlo. Deshice el nudo. Dentro apareció un paquete de papel grueso, sellado con cera roja. El sello tenía el toro rampante que llevaba décadas marcando nuestras cubas, y al centro 2 letras, R y M. Tragué saliva. Pasé la yema por el borde. La cera, aún intacta, guardaba una huella de anillo. Sobre el paquete, un objeto pesado. El anillo de sello de la familia, ese que Ricardo solo se ponía en cosecha y en bautizos. Lo alcé. El metal me enfrió la palma. Por un segundo me tembló el pulso. Pensé en Inés, en el tono marmóreo con el que había dicho que el testamento último era el único. Pensé en Alejandro y en el sobre que le vi deslizar. Esta vez no huí del miedo. Lo miré de frente. Abrí la cera con la uña. El papel se rindió con un suspiro. La primera hoja era breve, con la letra firme de mi padre inclinada hacia adelante, como si cada palabra empujara a la siguiente. Isabel, decía, si la carta que dejé en manos de la comunidad no bastara para proteger lo que trabajamos, toma esta como mi voz postrera.
No permitas que la finca se compre o se parta al antojo de una sola voluntad, por más razonable que se declare. Conserva para ti la mitad del cortijo y la potestad de decidir sobre la variedad nueva de uva, la otra mitad bajo tutela compartida, hasta que Alejandro aprenda a escuchar y a responder por lo suyo. Carmen sabrá cuándo sacar esta carta a la luz. Si nadie la escucha, que hable el sello. Abajo, su firma y otra gota de cera con la impronta del toro. Las piernas me fallaron un punto. Me senté en el banco de los 2 primeros bancos, los de roble pulido por rodillas y manos durante generaciones. Había más dentro del paquete, una pequeña libreta con anotaciones de campo sobre la variedad nueva, dibujos de racimos en tinta azul, y envuelto aparte en un pañuelo, el anillo de sello con una nota, para la persona de confianza. Me llevé el anillo al pecho. El latido, rápido, casi me lo arrebató. Me lo probé en el dedo anular. Quedó ajustado, como si me hubiera esperado. La puerta volvió a gemir. Carmen asomó la cabeza con su pañuelo verde, el mismo de la tarde en la plaza. «Te seguí a distancia», susurró, cerrando con cuidado. «Lucía se quedó fuera por si aparece alguien». Le tendí la carta sin hablar. Ella no la leyó enseguida. Primero examinó la cera, el relieve, los bordes. Sacó de su bolso un pañito y lo colocó sobre el banco antes de apoyar el papel. «Este sello», dijo, «lo encargó tu abuelo cuando nací. Ricardo lo guardaba en la caja del costurero de tu madre. Solo se rompía para cosas serias». Leyó en silencio, moviendo apenas los labios. Cuando terminó, apoyó 2 dedos sobre el nombre de mi padre como si lo bendijera. «Es su letra», y esta cera la vertía con el caso de latón que tenía un pequeño mordisco en el borde. «Mira, aquí se ve el diente. Nadie de fuera podría imitarlo. Esto vale más que gritar en la plaza». Bajé la vista al anillo. Dice que la mitad es mía y que la variedad nueva la decido yo. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. No por capricho, sino porque así lo dejó pensado. «Porque te formó para eso», contestó Carmen, «y porque sabía que a Alejandro le pesa más la prisa que el juicio. Tendrá su parte, pero no el timón». Recogí aire. El incienso me llenó los pulmones, mezclado con la humedad de las piedras. Las lágrimas llegaron sin batalla, abriéndose paso como la primera lluvia en agosto. No eran de rabia, eran de reconocimiento. Me puse de pie, sosteniendo el anillo con ambas manos, y lo deslicé de nuevo al dedo. «Lo prometo, padre», dije sin alzar la voz. «Mantendré el nombre Morales limpio y la viña andando. No habrá mano única, no habrá sombra más larga que la del mediodía». Carmen asentía, con esa media sonrisa que solo le vi cuando nacieron sus hijos. Guardamos la carta en una funda de plástico que ella llevaba, por si acaso, y la metimos en una carpeta. Luego, con el anillo, marqué de nuevo la cera de cierre en otro sobre, dejando constancia del mismo sello. Hicimos fotos, una del anillo junto a la marca, otra de mi mano con el sello a contraluz. Lucía golpeó la madera desde fuera, 2 veces cortas, nuestra señal convenida. Todo parecía por fin encajar en un dibujo menos borroso. Entonces lo oímos. Primero leve, como si fuera viento. Después, claro. Pasos sobre la grava del patio. Un hombre, por el peso, tal vez 2. Carmen me miró y yo asentí. Guardé el paquete bajo el altar, en la cavidad donde había estado. Apagué la vela. Las sombras crecieron, envolviéndonos. El pestillo exterior se movió una fracción. Una voz de hombre dijo algo que no entendí. Luego, el silencio. Y otra vez el crujido, más cerca de la puerta lateral, la que da al olivar. Apreté el anillo, sintiendo el toro bajo el pulgar. Carmen me rozó el brazo, firme. La madera de la puerta vibró con un toque seco. Abrí la boca para llamar a Lucía, pero me contuve. No quería delatarla. La última hebra de incienso se deshizo en el aire. Pensé en Alejandro, en su risa sin ojos,
en Inés y su sombra de iglesia. Di un paso hacia la sacristía, buscando la salida trasera. Los pasos se detuvieron justo al otro lado. La manija giró. No vi el rostro, solo vi la sombra alargada entrando por la rendija, y supe que lo que pasara en los próximos segundos iba a decidir no solo el reparto de una herencia, sino la forma en que íbamos a nombrarnos los unos a los otros durante muchos años. El amanecer en la campiña andaluza llegó con olor a uva madura y un soplo de levante que hacía temblar los olivos. Abrí las contraventanas verdes del despacho de Ricardo, y la luz se dibujó en franjas sobre el escritorio. Puse el cuaderno de campo abierto por la página del riego, y por primera vez en días todo me pareció ordenable. Sobre la mesa alineé el pequeño inventario de nuestra travesía, la llave de olivo, la carta privada, la nota sellada que apareció en la ermita y el anillo con el toro rampante. Objetos que fueron pruebas, hoy brújula. Carmen llegó con su pañuelo verde. Hice una lista de temporeros, dijo. Nadie se queda fuera. Detrás entró Mateo con un manojo de llaves. Lucía trajo pan del horno y los acuses del ayuntamiento. El despacho olía a harina y madera. Olor a casa. Empezamos, dije. La finca sigue el plan de la página 37. Loma Norte por la mañana. Hondonada al atardecer. Del beneficio apartamos un 10% para mantenimiento y un 5% para becas de hijos de vendimiadores. Lucía copió, Carmen asentía, Mateo marcó con tiza el calendario de la pared. El trabajo, por fin, adelantaba a las habladurías. Antes de cerrar, revisamos también el inventario de la bodega. Barricas numeradas, depósitos con mosto del año anterior, tijeras que había que afilar y mangueras con fugas. Acordamos destinar parte del fondo a reparar el tractor y otra a acondicionar el cuarto de los temporeros. Colchones secos y agua caliente dicen más que cualquier discurso. Llamé al capataz y confirmé la llegada de 2 cuadrillas de Jerez para la semana próxima. Quise que todo quedara escrito. Cuando la uva entre por la puerta, cada jornal se pagará al final del día sin retrasos, y a final de campaña el reparto extra seguirá el porcentaje que Ricardo anotó en el margen del cuaderno. Mientras hablaba, veía a mi padre inclinarse sobre estas mismas páginas, señalando con la uña los surcos del mapa. No era nostalgia, era un modo de trabajar la tierra con la verdad. Extendí sobre la mesa el acta de familia. Reconocimiento de la voluntad de Ricardo, custodia compartida de Carmen y Mateo el primer ciclo, gestión diaria a mi cargo. No era un teatro, era un acuerdo de memoria. Carmen firmó con pulso firme, Mateo, ceremonioso, dibujó su nombre. Yo añadí el mío y Lucía rubricó como testigo. Alejandro no ha venido, murmuró Mateo. Negué. Su silencio dolía menos que antes. Inés, según contó el panadero, había dejado el pueblo de madrugada. Abrí el cajón y saqué el sello con el toro. Lo entinté. El dibujo quedó nítido en la esquina del acta. A veces un sello corta más que una espada. Repasamos la temporada. Fechas de poda en verde, rotación de cuadrillas, compra de cajas de vendimia. Asigné a Lucía la coordinación de turnos, a Mateo la apertura y cierre del portón de la hondonada, a Carmen la supervisión de pagos. Afuera, los pájaros cambiaban de canción. Al terminar, miré la mesa. El cuaderno, la carta y la nota ya no gritaban, respiraban. Tomé el anillo y lo alcé a la luz. El toro rampante pareció dar un paso. Sonreí. El título que buscaba siempre había sido este: Hacer. Deslicé la carta y la nota en una funda. Coloqué dentro el anillo. Cerré el cajón. El clic sonó pequeño, limpio. Sentí que la casa volvía a su centro. Me giré. Ya está, dije. No necesito que me reconozcan. La verdad lo ha hecho por mí. Carmen se llevó la mano al pecho. Lucía sonrió. Mateo me tocó el hombro con 2 dedos, gesto antiguo de bendición.
Abrí de nuevo las contraventanas. El sol cortó el polvo en flechas. El levante trajo el murmullo de las hojas y el perfume áspero de la piel de la uva. En el patio, los muchachos descargaban cajas y reían sin saber de diatribas ni de cartas. El día empezaba y la viña con él. Apagué la lámpara. Guardé el cuaderno de campo al alcance de todos. En la madera, la luz dibujó el rectángulo del cajón ya cerrado. No había fanfarrias. Había un lugar que se ordenaba y un puñado de manos listas. Respiré. Y, por primera vez desde que murió Ricardo, el silencio no fue hueco, sino una forma de paz. Cerré el cajón. El paquete de documentos quedó en silencio como si nunca me hubiera quitado el sueño. Una sensación de alivio me envolvió, como si la oscuridad en mi interior al fin encontrara salida. Comprendí que la piedad filial no significa obedecer ciegamente. Honrar a los padres debe ir de la mano con el respeto y los límites, para que el cariño no se convierta en carga. La justicia puede llegar tarde, pero si uno se atreve a sostenerse en pruebas y razón, la verdad siempre encuentra su lugar. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. El olor del arroz recién hecho entraba por la ventana, trayendo una paz sencilla y duradera. Si esta historia te conmovió, dale like, compártela, suscríbete y deja un comentario. Escribe 1 si estás de acuerdo, escribe 2 si crees que aún hay algo por mejorar.